Bienvenidos a su programa de Santos en Entrenamiento, en esta versión del Credo, donde vamos experimentando, explorando el catecismo y la herencia preciosa que nos ha dejado Cristo a través de la iglesia. ¿Y cómo estás tú, Iris? Súper bien, China, contenta de continuar acá aprendiendo juntos, creciendo, aumentando más nuestro amor por nuestra iglesia, por la tradición, por las Sagradas Escrituras y por todo el depósito de la fe que tenemos. Y explícame algo, porque tú pronto vas a dar a luz, o sea, ¿en qué momento, por qué te dedicas a estudiar el catecismo? Esto no es para teólogos o para sacerdotes. No. Sabes que yo comparto, y es como mi mayor orgullo, simplemente el hecho de ser católica, pues me llama a aprender de mi fe. Yeah. Me encanta, Gina, yo tengo unas conversaciones tan hermosas con mis hijos. Hablamos de que sí, del juicio final, que el juicio personal, o sea, en la noche de eso hablamos, ¿no? Es como que hermosísimo. O los niños me preguntan, o me dicen, mami, aprendí algo, ¿no? Y yo ya lo sé. Y a veces me dicen, mami, pero ¿cómo sabes tanto? O sea, y simplemente de leer, porque tú tienes la dicha de haber estudiado teología, de tener un título, ¿no? De que viene de eso, pero yo no. Sino que yo dejé de estudiar para poder casarme y ser mamá y hacer todo. Y los hice mucho, ¿no? Y eso como que le da a mi vocación como un sabor bien delicioso. Es la única manera que lo puedo explicar. Mientras yo estoy o doblando la ropa o yendo a buscar algo o haciendo, es que yo me formo, porque realmente tampoco tengo tiempo de, así como algunas de mis amigas o otras personas, ¿no? Del movimiento al que pertenezco, que pueden ir a la clase, a la escuela que hay y todo. Realmente yo no tengo mucho tiempo para eso, sino que me tomo un retiro al año, en donde sí puedo estar y estar con el Señor, pero me voy formando y eso eleva, o sea, me encanta, Gina, porque los niños saben que que estoy escuchando algo, que estás escuchando y hablamos de eso. Así que todos los laicos, y al igual que, bueno, los consagrados, ¿no? Los sacerdotes todos estamos llamados a formarnos, a conocer nuestra fe, a amar a Jesús en lo que estamos haciendo, y entonces lo hago en la noche. En la noche así como que a sentarme a leer el catecismo, y me encanta, China, porque pues mi esposo, ahora lo duermo leyendo el catecismo. Dice, léeme en voz alta, y ya se duerme él. Pero y mira, ya tiene el catecismo con distintos colores, distintas cosas. Sí. Qué bárbaro, qué bella. Buenísimo. Así que hermosísimo, de estarle ahí chismeando o algo. Ya. No, bellísimo. Le leo un poquito. Perfecto. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hablamos la semana pasada. Como estamos hablando la vez pasada, estamos hablando de la Sagrada Escritura y la tradición y el depósito de la fe, ¿ok? Es como un trípode. Necesitamos tanto la Sagrada Escritura como la tradición como el magisterio. Hablamos, ¿ok?, que cuando Cristo dice que vayan y prediquen el Evangelio, dice prediquen. En ningún momento dice escriban algo, ¿ok? Lo primero, la primera manera que se transmitió, ¿ok?, la evangelización fue oralmente, ¿ok? Y luego podemos ver que a medida que se van muriendo los apóstoles, van escribiendo, van dando sus vivencias, lo que han recibido en todo este tiempo, entonces empiezan a escribir. Pero si tú regresaras, me encanta el ejemplo que diste la vez pasada, si uno se metiera en una máquina de tiempo y regresara al siglo 100 y tú dices, quiero leerme la primera Biblia, pues vas a llorar porque no existía. Okay. Había algunas cartas, pero no sino hasta el año 382 más o menos, okay, donde el Papa Damaso, justo con un concilio, dice, okay, ¿cuál es el canon? Es decir, ¿qué es lo que realmente fue inspirado por el Espíritu Santo y quién no? Y tú puedes decir, ¿quién eres tú para hacer eso? Bueno, recuerden que cuando Jesús eligió a sus apóstoles y sus sucesores, también les dijo, al que lo escuche a ustedes, me escuchan a mí. O sea, les dio la protección, por decirlo así, de la inspiración del Espíritu Santo. De igual manera que los autores de las Sagradas Escrituras estuvieron inspirados por el Espíritu Santo, pues los sucesores de los apóstoles, cuando van a discernir, okay, cuáles son, okay, los que realmente son canónicos, aquellos no, también tienen la inspiración del Espíritu Santo para hacerlo. Si quieres saber más de todo esto de lo que estamos hablando, pueden ver el episodio anterior. Pero esto es importante porque hablamos que la Biblia viene de la tradición. La tradición es toda la manera, la predicación oral que tuvieron los apóstoles también, ¿no? Que luego se lleva a la escritura también. Entonces esto es importante porque
vamos a ver la importancia de la tradición, que lo hablamos la vez pasada, pero también la importancia de la Sagrada Escritura. Nuevamente, la Sagrada Escritura es la evidencia primaria de la tradición, ¿ok? Porque por tanto tiempo no existía una Biblia y es por medio de la tradición, es decir, la predicación oral, que nos viene. Eso es como que un resumen y muy importante hablar, ¿no? Pero ya cuando entramos ahorita con el tema de hoy, que estamos hablando del Catecismo 101 a 141, me encanta que dice, Cristo es la palabra única de la Sagrada Escritura. Mira qué bello. A través de todas las palabras de la Sagrada Escritura, Dios dice sola una palabra. Su verbo único es que en Él se da a conocer en plenitud. De hecho, Juan 1.1 dice, en el principio, antes de la creación del mundo, ya existía la palabra, la estaba con Dios y la palabra era Dios. O sea que realmente, si uno quiere decir la única palabra que Dios ha dicho es el verbo encarnado, ¿okay? Que es Jesús mismo. Todo el Antiguo Testamento es una preparación para su venida y luego la belleza de la venida del Señor, ¿no? Es la manera que se abre el evangelio favorito, cómo se abre un evangelio. Así que es precioso. Hermosísimo, porque ahí está el corazón de todo. Es bellísimo. Sí, el evangelio de Juan es espectacular. Y me encanta porque mira lo que dice el 103. La Iglesia siempre ha venerado las Sagradas Escrituras como venera el cuerpo de Cristo. ¿Okay? So, el amor que tenemos a Cristo, pues también lo tenemos en sus Sagradas Escrituras porque es la palabra de Dios. La palabra de Dios hecho carne es Jesucristo, pero también la palabra de Dios viva y eficaz es la Sagrada Escritura. Y es precioso. Y uno a veces dice, tiene la mala idea, Iris, de si es que los católicos no leemos la Biblia. Puede ser cierto. Pero lo que no es cierto es que no escuchamos, o sea, si uno va a misa los domingos, ¿ok? Pero si uno va a misa todos los días, pero nada más el hecho de ir a misa es la Biblia en acción, ¿ok? Los cantos de entrada bíblicos, el saludo del sacerdote, literalmente viene de Pablo, ¿ok? Todas nuestras respuestas, el Padre Nuestro, la primera lectura, el Salmo, la oración eucarística, todo es la Biblia, todo es la Biblia. Me da risa porque dicen, ¿por qué no tienen Biblia aquí? Agarra el misal y ábrelo, y es puras lecturas, o sea, es espectacular. Entonces no es verdad que no escuchamos, a veces podemos decir, bueno, que me lo enseñe otro, y de eso podemos aprender de otras denominaciones, pero tenemos que amar a Jesucristo, tanto Él encarnado como Él en las Escrituras, ¿no? Entonces esto es muy, muy importante. Y me encanta que dice, en los libros sagrados, el Padre que está en el cielo sale al encuentro de sus hijos para conversar con ellos. Bueno, tú ya tenías, supongo, celular cuando estuviste con Ulises. Ok, pero de los celulares de antes, ¿no? Que eran no con tanta básicos, cosa. No. Pero a mí me encanta la historia de las personas que en la Segunda Guerra Mundial que se escribían cartas. ¿Sabes? Que se escribían cartas. La manera que se podían hablar. Pero también nos escribíamos cartas con Ulises. ¿Ah, sí? Sí. Teníamos un cuaderno y yo, o sea, tenía como que el cuaderno como una semana, le escribía todo lo que pasaba. ¿En serio? Se lo daba, él lo leía y me iba escribiendo lo que pasaba. Así que era como que Qué un bonito. diálogo. ¿En serio? Sí, y todavía ahí lo tenemos, ¿no? Ay, qué lindo. Así que no, sí, definitivamente es hermosísimo cuando tú amas a alguien y te sientas a escribir lo que tú sientes y lo que te pasa y lo que es importante para ti. Así que sí. Y es precioso porque yo pienso en el Señor revelándose, escribiendo cartas sobre quién es Él, dando su corazón. Y como que la muchacha que ni lo lee, ¿no? O sea, todas las cartas de amor y allí tirado de un lado. No, es un alma enamorada que quiere hablarnos a través de las Escrituras, ¿no? Entonces, Él quiere conversar con nosotros. Luego podremos hablar de detalles sobre cómo se lee la Biblia, eso lo vamos a hablar, pero una cosa que es importante es decir, o sea, es un diálogo. Tú decías, yo le mando la carta, yo lo leía, él lo leía, me escribía. Bueno, muchas veces leemos la Biblia, pero no le hablamos del Señor sobre lo que está ocurriendo. Y se llama la palabra de Dios, o sea, la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, si es la palabra, tengo que escucharla y tengo que hablar de regreso. La oración no es un monólogo. A veces la gente, y todo un monólogo. No, o sea, Dios nos ha escrito, nos ha revelado su corazón a través de la Sagrada Escritura. Entonces yo quería, pero para ser sincera, se me olvidó, yo quería traer, pero bueno, quizás tengo algunos ejemplos de algunas cosas aquí, como que, ¿cómo es diferente la Biblia a los demás libros, no?
aquí tengo un cuaderno, pero imagínate que tuviera un cuaderno, una revista, un periódico, unos artículos, una revista, etcétera. Y tú tienes la Biblia y todas estas otras maneras, ¿no? Unas comiquitas, lo que fuera, ¿ok? Y tú puedes decir, bueno, ¿qué es diferente tiene la Biblia? Todos tienen autores. Bueno, vamos a ver que es muy diferente, ¿ok? Porque el autor de la Sagrada Escritura es Dios. No, China ya va. El autor de Mateo es Mateo, no es Dios. O el autor de Segundo Samuel es Samuel, no es Dios. No. Vamos a ir viendo, vamos a entender que a través de la inspiración, que vamos a explicar qué es eso, que Dios va a ayudar a estos sagrados autores a escribir, a inspirarlo a escribir lo que Él quiere que se sepa para nuestra salvación y más nada, ¿no? Entonces, el autor principal de la Biblia es Dios y los instrumentales, lo que Él utilizó como instrumento, son los distintos autores de cada libro, ¿ok? Entonces, es bello porque dice las verdades reveladas por Dios, que se contienen y manifiestan en la Sagrada Escritura, se consignaron por inspiración del Espíritu Santo. Y les quiero leer esto, este 105. La Santa Madre Iglesia, según la fe de los apóstoles, reconoce que todos los libros del Antiguo y Nuevo Testamento, con todas sus partes, son sagrados y canónicos, en cuanto que escritos por inspiración del Espíritu Santo tienen a Dios como autor y como tales han sido confiados a la Iglesia. Todos los libros que están allí, en todas sus partes, son inspirados. ¿Ok? Dios ha inspirado a los autores humanos de los libros sagrados. Yo creo que tenemos una idea un poco rara de lo que es inspiración. Pensamos como una posesión. Como posesión. Ajá, como que yo estoy así, poseída. No. Los demonios poseen. Dios nunca nos quita la libertad. ¿Ok? ¿Cómo habrá sido? Mira lo que dice el Catecismo. En la composición de los libros sagrados, Dios se valió de hombres elegidos que usaban sus facultades y talentos. De este modo, obrando por ellos, como verdaderos autores, pusieron por escrito lo que Dios quería. Su manera de escribir, su manera de pensar, su manera de hablar, ¿ok? No era una posesión, sino era una inspiración de lo que Dios quería que revelara y más nada, ¿ok? Entonces, esto es importante porque a veces tenemos como ideas un poco raras, ¿no? Yo pensaba, me encanta imaginarme, ¿no? ¿Qué se iba a imaginar Pablo? Pablo no dice, yo soy el autor de más de 14 libros en el Nuevo Testamento y todo el mundo va a leer, jamás se le habrá ocurrido. ¿Qué se imaginaba él? Escribiendo en un pergamino, Iris. Sí. Mandándolo por un correo en las calles de Roma, que tienen una carta en las calles de Roma, en una casita en las primeras iglesias. Escondido todo, porque aparte lo querían matar. Sí, escondido todo. Pasando por las calles principales, por los centuriones, por todo, que esto, lo que él escribió, según su entendimiento, lo que él vivía, que él diría, yo estoy, o sea, es una obra mucho más allá de lo que eran capaces de entender en su momento, ¿no? Pero es preciso y es bellísimo, ¿no? Y mira, dice así también, los libros inspirados enseñan la verdad, dice, lo que afirman los autores inspirados lo afirma el Espíritu Santo. Lo que ellos escriben lo afirma el Espíritu Santo. ¿Ok? Y se sigue que los libros sagrados enseñan sólidamente, fielmente y sin error la verdad que Dios hizo consignar en dichos libros para nuestra salvación. Lo que está allí es para nuestra salvación. Bueno, eso es una discusión aparte, pero vamos a ver que cuando están escribiendo Génesis, uno tiene una idea que es como vino un biólogo y era un biólogo el que estaba diciendo, eso no es el propósito. El propósito no es tanto cómo, sino por qué. ¿Ok? Entonces tenemos que ir entendiendo el contexto. A veces uno dice, bueno, pero no dio tanto detalle porque no es un historiador que está escribiendo, es lo que está ahí para nuestra salvación. ¿Ok? Que esto es importante. Me encanta que dice el Catecismo, pero la fe cristiana no es un libro no es una religión del libro. Es de la palabra, como la palabra de Cristo, pero no somos como los musulmanes o los mormones, ¿ok? Que es como que esto se nos ha dado, esto es lo único. No, lo hablamos la vez pasada, la tradición, Cristo vivo entre nosotros. Bueno, hablemos un poquito sobre esto, sobre el Espíritu Santo, ¿no? Es bellísimo porque dice, Dios habla al hombre de la manera de los hombres, ¿ok? Dios no va a hablar de una manera que nosotros podamos entender. Y Él tiene una divina pedagogía que tiene paciencia,
A veces uno lee el Antiguo Testamento y dice, pero ¿cómo permitía esto? ¿Pero por qué pasaba lo otro? Bueno, pero la gente tuvo que ser educada poco a poco. Y no porque Dios permite algo significa que sea su voluntad propia de que sea así, sino que tiene que ir poco a poco. Primero, imagínate, todo el mundo es pagano creyendo en todo tipo de dioses. Ok, ahora ¿cómo te hago entender que yo soy uno y trino? O sea, que hay un solo Dios. Bueno, eso requiere paciencia. Luego, ¿cómo te hago entender que estas son las leyes morales por las cuales, o sea, una divina pedagogía? Yo supongo que cuando tu hijo nació, tú dices, mira, déjame explicarte todo lo que acá, o sea, ya va. A medida que va entendiendo. Es muy fácil, ¿cómo es posible que en esa, bueno, ya va, o sea, piensa en la vida de uno. Yo pienso en mi vida y yo no nací santa. O sea, yo he tenido mi proceso y Dios ha tenido paciencia conmigo. Y yo también he pensado eso, a veces me frustra cuando de charla con los jóvenes porque me provoco decir, pero, ay, yo digo, ya, esto es una etapa de su vida, esto es una etapa. Esto no es toda su vida sólida, ¿ok? ¿Cómo lo acompaño? Lo ayudamos porque ahorita está en esta etapa, pero Dios tiene paciencia y nos va llevando donde estamos, donde debemos estar, ¿ok? Entonces, eso hay que ver, ¿no? Y dice así, ok, a medida que interpretamos la Sagrada Escritura, hay cosas importantes. Uno, ¿cuál es la intención del autor sagrado? ¿Cuál es la intención? La intención de Génesis, la intención de eso no era hacer una escritura biológica del cosmos, de un astrónomo. Eso no es el punto. Dice, es preciso tener en cuenta las condiciones de su tiempo y su cultura. Los géneros literarios. Ok, está hablando en poesía, está hablando en alegoría, está hablando de algo histórico, está hablando de algo literario, está hablando de algo litúrgico. ¿Qué género está usando? Ok. La manera de sentir y de hablar y narrar de aquel tiempo. Es precioso ver la arqueología y decir, porque uno dice, ¿por qué Jesús siempre dice verdaderamente, o sea, like truly, okay? De verdad les digo. ¿Para qué lo repite? Es que tenía problemas de que tenía que repetir. No, es que en esa época es una manera de enfatizar lo que va a decir de la manera siguiente. Pero si uno no entiende eso, imagínate, Iri, ahorita se me acaba de ocurrir, dentro de como 200 años, cuando revisen texto y ven LOL, o sea, IDK, y dicen, esta gente, ¿qué estaba diciendo? No van a entender el contexto. O que diga literalmente, ¿no? Que es como que se usa mucho esa palabra ahorita en nuestro tiempo, incluso para decir cosas que no son verdades. Sí. Sí, a mí se me ha pegado porque me parece cómico cuando la gente dice, a saber. Entonces, pero son cosas que la gente va a decir, ¿y qué quieres decir tú con eso? Tantas palabras, tantas cosas, y tú dices que esto no tiene sentido. Bueno, hay que entender cómo estaban utilizando, qué es lo que estaban diciendo. Uno lee a veces lees tú especialmente Génesis, ¿no? Entonces te dan una genealogía, una historia y la genealogía otra vez. Yo, pero ¿para qué me lo vuelves a dar? Si ya me lo dijiste. Ok, pero no, es que está en una pedagogía que ellos entendían en esa época y para nosotros podemos decir, no entiendo. Ok, o ¿por qué no me contaste todo lo que estaba ocurriendo en Egipcio? Porque no es el punto principal de lo que ellos quieren hablar, ¿no? Bueno, es importante, dice así, la verdad se presenta y se enuncia de modos diversos. A veces en índole histórico, libros proféticos, poéticos, otros géneros literarios. No todos son o sea, si yo voy a una biblioteca, cuando yo voy a una biblioteca, hay algunos libros que son poesía, ¿ok? Hay algunos libros que son biografías, que son históricos. Hay unos libros que son, por lo menos si uno leyera a Jesús, parábolas, ¿ok? Unos libros que son historias, unos libros que son narrativos, unos libros que son meditativos. O sea, hay todo tipo de libros. De hecho, cuando uno va a la biblioteca, te dicen todas las categorías. La Biblia es como una biblioteca, ¿ok? Hay bastantes tipos de géneros literarios y eso es importante entenderlo, ¿ok? Ningún género literario es fantasía, esto no es inventado, ¿ok? Pero ¿de qué manera nos están presentando la verdad? Por ejemplo, yo supongo que, no sé, por decirte, un enamorado ve a la enamorada y dice, es que veo las estrellas en tus ojos y mis hijos, y alguien 300 años después dice, esto es falso porque ningún ojo humano no tiene estrellas. No seas así. Hay que entender lo que está diciendo, ¿ok? Entonces, esto es importante porque a medida la gente dice, es que no entiendo bien cómo leer la Biblia. Bueno, primero, ¿cuál es la intención? Vamos a ir por partes. Segundo, dice, el Concilio Vaticano II señala 3 criterios para interpretar la Escritura según el espíritu que le inspiró. Es muy fácil agarrar la Biblia, y es lo que ocurre con las divisiones, muchas iglesias protestantes, lo lees de una manera, lo interpretas de una manera, pero no es la manera inspirada. Y vamos a ver cosas importantes. 1, prestar la atención al contenido y la unidad de toda la Escritura, es lo que les quiero decir. Leí esto, pero ya va.
¿qué tiene esto que ver con esto, con esto, con esto, con esto? No puedes sacar aislados citas bíblicas y utilizarlas para como que tu propio entendimiento, ¿no? No se puede. Entonces, hay una unidad, no puedes sacar las cosas fuera del contexto, ¿ok? Hay gente que agarra, como te digo, todo tipo de cosas fuera del contexto y dice, ya va. O sea, ¿qué dijo 2 citas antes? Un ejemplo que siempre ocurre es Efesios, ¿no? Cuando dice mujer, sométese a su marido y tal. Se puede usar de 2 maneras. Vistes que la Biblia, que todo un patriarcado, no sé cómo se dice, que siempre sometiendo a la mujer o el esposo. Aquí dice que te sometas, entonces tienes que hacerlo y la mujer no puede... Ok, ¿te quieres leer lo que ocurrió un poquito antes? Sí. Ahí, que dice, bueno, esposos amen a su mujer como Cristo amó la iglesia y mira un crucifijo. Y dio la vida por ella. Sí, y me da risa una vez en una clase de teología del cuerpo que los esposos, yo decía, los esposos leen eso y dice, viste, sométate. Y digo, mujeres, ustedes tienen que decir como Cristo amó la iglesia, entonces... Muere. Bueno, sí, crucifícate. Allí sí. Claro que yo me voy a someter a Jesucristo. Obvio, si Él ha entregado toda su vida y lo ha hecho todo por mí, claro que voy a hacer lo que el Señor quiere. Obvio. Pero porque primero Él se derramó hasta el extremo. Entonces, cuidado con sacar cosas fuera de contexto. O de igual manera, bueno, con algunas amigas estábamos haciendo la Biblia en un año, ¿no? Y pues que algunos pasajes del Antiguo Testamento que tenían varias mujeres y todo eso, y alguna de ellas así como que esto ¿cómo es esto? Yeah. Y bueno, les mandé la cita cuando Jesús habla y él dice, o sea, que el hombre desde el principio, o sea, del principio era entre un hombre y una mujer, Yeah. ustedes por corazón duro y todo, y es donde vamos entendiendo, ¿no? Que incluso Jesús mismo dice que habían diferentes contextos, Sí. en los cuales se les dieron ciertas enseñanzas o qué es lo que permitió, ¿no? Por eso digo, una divina pedagogía, o sea, nunca fue la voluntad de Dios. Siempre lo vemos, y esto es una cosa apartada, siempre lo vemos cuando Abraham, cada vez que un hombre empezó poligamia o algo, hay problemas. O sea, siempre hubo problema tras problema tras problema. Una divina pedagogía hasta que la gente entendiera, mira, esto no puede ser. No porque Dios permite algo significa que lo desea. Pienso en mi propia vida. Dios permite que yo, por mi propia libertad, peque. ¿Ok? Pero no es que Él desea eso. ¿Ok? Entonces hay que entender la como que voluntad permisible más la absoluta de Dios. O sea, es una pedagogía llevarnos donde tenemos que estar, ¿no? Entonces eso es importante, ¿no? También, como digo, las cosas fuera del contexto. Los amigos, ¿no? Protestantes que dicen, ¿sabes? La fe solamente, ¿no? O sea, sola fide. Bueno, o sola escritura, que no tiene mucho sentido porque ya dijimos, no existía la escritura sino hasta el año 382 y no fue sino hasta la iglesia que te lo dio. Pero fe nada más, es verdad, la Biblia habla de la fe, ¿verdad? De la necesidad de tener fe, o sea, como lo primordial, claro que sí. Pero la única manera, el único cita bíblica donde habla de la fe solamente, que es nada más fe solamente, es Santiago 2:24, que dice que ya ves, el hombre es justificado por las obras y no por la fe solamente. O sea, hay que entender las cosas en su contexto. Y no todo es blanco y negro. Claro que hay que tener fe. Claro que nadie se salva a sí mismo. Eso es obvio. Pero, también las obras es nuestra respuesta a Dios. O sea, que no... La gente quiere como que pelear y sacan citas para pelear. Y no, de eso no se trata. De igual manera estuvimos en las confirmaciones acá en la parroquia hace unas semanas. Y fue interesante porque, bueno, pues los protestantes no creen en los sacramentos como nosotros lo hacemos. Y en la lectura, no recuerdo de qué, pero fue del Nuevo Testamento, ¿no? Y la lectura decía literalmente, ¿no? Ellos habían sido bautizados, pero todavía no habían recibido el Espíritu Santo. Entonces, bueno, la confirmación. Ya. No, entonces en tantas, es que exactamente, si tú agarras solamente piezas, no casa, no es el rompecabezas así todo como debía de haber sido, como Dios lo quería. Así que por eso es importante, como dice acá, aunque sean diferentes los libros, hay una unidad de principio a fin. Muy bien. Eso primero, prestar atención al contenido de la unidad. Eso es lo primero. 2, lee la escritura en la tradición viva la iglesia. La vez pasada hablamos mucho de la tradición, cómo la iglesia lo ha vivido y lo ha interpretado. ¿Ok? Cómo ha sido siempre. Entonces, hay muchas cosas que uno se podría ver y decir, ok, pero ¿por qué las mujeres no pueden ser sacerdotes? ¿O por qué tal cosa? Es decir, bueno, no es porque una cosa sea más grande o menor, porque si uno se pone a ver,
las dos noticias más grandes de toda la Biblia, ¿ok? Que es el nacimiento del Señor, ¿ok? Y la resurrección fueron a mujeres, o sea que no tiene nada que ver con rol, ¿ok? Tiene que ver con servicio. Y Cristo cuando discernió, Él eligió a los 12. No tiene nada que ver con poder, no tiene nada que ver con nada, pero podemos ver, y la iglesia, toda la historia, ha vivido esa tradición. Entonces decir, ok, esto es según el modelo de Dios y así se ha vivido en la fe. Vamos a ver ahorita con la Eucaristía, ¿ok? ¿Cómo lo interpretaban los primeros cristianos? Tu idea de agarrar una máquina de tiempo y regresar y decir, ok, ¿cómo lo entendían? Bueno, pero es que culturalmente tenía, sí, pero Dios es inteligente y si Dios hubiese querido establecer una iglesia distinta, donde todo el mundo está moralmente abierto, hubiese venido hoy y no hace 2000 años. O sea, ¿qué es lo que nos quiere enseñar? Un ejemplo bello de cómo leer la Escritura según la tradición viva tiene que ver con la Santa Misa. ¿Okay? Y lo comentaba en el episodio pasado sobre esta parte que vamos a leer. Recuerden, ya les dije que el canon, es decir, los libros que están en la Biblia, no viene sino más o menos en el año 382. O sea que no existía una Biblia así, ¿ok? Justino Mártir es uno que va a escribir sobre apologética, es decir, sobre la defensa de la fe. Esto es el año 155. ¿Ok? So, el apóstol Juan murió más o menos en el año 110. Esto es lo que ellos están viviendo. Les voy a leer y vamos a ver si podemos desglosar qué está ocurriendo. El día que se llama el Día del Sol, tiene lugar la reunión en un mismo sitio, todos los que habitan la ciudad en el campo. Día del Sol, domingo. Sunday, sí. Eso, domingo. O sea, que estamos viendo que se está reuniendo el domingo. Que, por cierto, esto es parte de la tradición. En la Sagrada Escritura no dice vas a celebrar el Día de Resurrección el domingo. No dice por ningún lado. ¿Por qué no lo hicieron los sábados? Según la tradición de los judíos. Por la tradición viva. Lo estamos viendo ahorita. Ok. Se reunían los domingos. ¿Qué hacían? Se leen la memoria de los apóstoles y lo escrito de los profetas. Tanto tiempo como es posible. Libro de los apóstoles y los profetas, ¿okay? Las lecturas de la misa, ¿ok? Literalmente, siempre la lectura empezamos los profetas, la lectura, ok. Cuando el lector ha terminado, el que preside toma la palabra para incitar, exhortar la imitación de tan bellas cosas. ¿A qué se parece eso? ¿A qué se parece eso? ¿Será que es la homilía? Ok. Luego nos levantamos juntos y oramos por nosotros y por todos los demás donde quieran que estén. ¿Qué parte es esa? A ver, la oración de los fieles. Sí, me suena eso. Me suena, ¿ok? La oración de los fieles. Cuando termina esta oración, nos besamos unos a otros. Saludo de la paz, antes era un beso, ¿ok? Luego se levanta el que preside a los hermanos, luego se le lleva, al preside de los hermanos pan y una copa de un poco de agua y vino mezclado. El que preside los toma y eleva la alabanza y gloria del Padre del universo por el nombre de Jesús y el Espíritu Santo y da gracias, que la palabra gracias es Eucaristía, largamente por lo que hemos sido juzgados dignos de estos dones. ¿Ok? Cuando terminan las oraciones y las acciones de gracia, todo el pueblo presente pronuncia la aclamación diciendo amén. Cuando el que preside ha hecho la acción de gracia, el pueblo ha respondido, los que entre nosotros se llaman diáconos distribuyen a los que están presentes pan y vino que han sido eucaristizados y se lo llevan a los ausentes. Qué extraordinario. O sea, los diáconos dan la comunión y se lo dan a los ausentes y a los enfermos. Esto es el año 155. O sea, yo podría entrar ahí y entiendo perfectamente la estructura de la Santa Misa. Increíble, bellísimo. Es bellísimo. Y uno puede ver nuevamente la tradición, ¿ok? De cuando Jesús dice, hagan esto en memoria mía. Luego Pablo lo dice, lo que yo he recibido se lo enseño a ustedes. Estamos viendo que es literalmente lo que están haciendo y uno lo puede reconocer. Uno lo puede reconocer, ¿ok? Y eso es precioso, o sea, decir, yo vivo ahorita lo que vivieron en esa época, ¿no? Hermosísimo, China. Nosotros a veces esto lo tomamos, no le tomamos porque como el tesoro que es, porque nos han llevado desde pequeños, desde antes que tengamos razón, nos llevan a la misa, siempre pasa lo mismo, por eso es lo importante de nosotros los papás, formarnos, saber, para explicarles a nuestros hijos desde cuándo viene esto, todo el tesoro que es esto. No sé si has escuchado hablar de Jennifer Fulmeiler. Sí. Ella era atea, comenzó a leer la Biblia, comenzó a buscar a qué iglesia y dijo, ok, pueden ser todas las iglesias menos la católica, o sea, soy atea, o era atea y ahora como que voy a ser católica, ¿no? Y ella habla
de la primera vez que fue a la misa, se llevó de los manuscritos, de estas escrituras que hay, de las más antiguas. Le dijo a su esposo, busquemos lo más antiguo que podamos. Y fueron a misa y como que tenían así, y viendo, eso es lo que está pasando, eso es lo que sigue. O sea, con una cosa de ese tiempo, entendieron lo que estaba pasando en la misa y bueno, se dieron cuenta obviamente que ahí es donde tenían que estar, que es lo que ha venido desde siempre. Y un pastor protestante, Scott Hahn, también dice que la primera vez que fue a la misa, dice, esto es lo que está ocurriendo en el Apocalipsis, o sea, y tiene todo un libro con respecto a eso, o sea que uno más dice, no te das cuenta. Sí. De hecho, es bellísimo, pueden buscar en YouTube, el padre Juan Puigbo en nuestra diócesis hizo algo que se llama la misa explicada, ¿no? Se va explicando por qué hacemos todas las cosas, es precioso. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque este punto que dice aquí, hay que leer la escritura en la tradición de la iglesia, ¿ok? No apartado yo juzgando desde este siglo e imaginándome las cosas que yo quisiera que fueran, no. La otra cosa es estar atento a la analogía de la fe. ¿Qué quiere decir esto? Por analogía de la fe entendemos la cohesión de las verdades de la fe entre sí. ¿Ok? En el proyecto toda la revelación. O sea, una cosa lleva a la otra. Como las cosas, como que van construyendo uno sobre la otra. Vamos a ir viendo que no se puede entender, por ejemplo, la Eucaristía si no se entiende el maná en el desierto. O sea, cómo Dios va preparando al pueblo de Dios para que cuando venga Cristo es todo una cosa tras otra, la analogía. Cómo las cosas se llevan en un conjunto, ¿no? Es importante. Bellísimo. Luego, habla, sobre los sentidos de la escritura. Ok, muy bien. Tengo que entender que no puedo sacar las cosas fuera de contexto, que tengo que leerlo según la tradición, entender cómo una cosa se relaciona con la otra. Ahora, bien, agarro la Biblia, lo saco, lo abro, ¿cómo leo? Dice, el catecismo sobre los sentidos de la escritura. Se puede distinguir dos sentidos, el literal y el espiritual. O sea, ¿qué literalmente dicen las palabras y qué espiritualmente me dice? Literal es más fácil porque ¿qué dice literalmente la palabra? ¿Qué significan? Que, por cierto, esto es muy importante porque hay muchas Biblias que tienes que tener cuidado de la traducción, ¿ok? Porque pueden ser modernas para que lo puedas entender mejor, pero claro, cuando moderniza o cuando cambias palabra, entonces muchas veces hasta la doctrina se puede cambiar. Es bastante interesante cuando estaba leyendo la clase pasada sobre las tradiciones, en muchas otras como que versiones, y especialmente estaba buscando las no católicas, decía como que doctrinas, pero tiene un asterisco. Y ves lo que dice doctrina y es tradiciones. Y lo quitaron a propósito. O sea, te quitan las palabras o tratan de cambiarlas para modernizarlo y se diluye. De igual manera, por ejemplo, los testigos de Jehová, fui a la boda de una prima y leyeron esto de que esposas sométanse. Y yo dije, ¿qué va a pasar acá? ¿Qué van a decir cuando Cristo murió por la iglesia, no? Y la traducción que ellos tienen es la asamblea. Cristo murió por la asamblea. ¿Cómo que Cristo murió por la asamblea? Por el amor de Dios. No, Cristo murió por la iglesia. O sea, esa palabra, cambiar iglesia por asamblea, es algo enorme. Te cambia totalmente lo que estás leyendo. Muy, muy importante. Por eso, me regalaron que la Reina Valera, que tal Biblia, hay que tener, o esos libritos en El Salvador, no sé ni de dónde venían, pero habían libritos que decían Nuevo Testamento y eran como libritos que la gente repartía y todo, creo que venían de los mormones, no sé ni de dónde. Hay que tener mucho cuidado en dónde está comprando la Biblia, dónde la consigue, dónde la busca. Busque Biblias con buenas traducciones. Y a mí me encanta, porque yo soy medio nerd y me encanta, o sea, yo quisiera leer el griego, no entiendo ni papa, pero me encanta porque cuando ves, o sea, literalmente que dice, acuérdense que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Entonces es precioso porque cuando el ángel dice, o sea, llena de gracia, la palabra es que caritomene, que tú dices llena de gracia, como yo siempre he dicho. Yo digo, yo estoy llena, fui a tu casa a comer y estoy llena, pero me dice, ¿quiere un postre? Claro que me cabe. O sea, no está llena, pero la Virgen es tan llena de gracia, es lo que quiere decir esa palabra, que ni el pecado, o sea, nada entra sino pura gracia. Entonces, claro, podemos entender, puedo entender por qué la Inmaculada Concepción, podemos entender todas estas otras cosas, porque uno va entendiendo qué literalmente significa esta palabra. Muy bien, eso es lo primero, lo más fácil. Sentido espiritual se dividen como tres, ¿ok? La primera, espiritual, el sentido alegórico. Se los leo.
podemos adquirir una comprensión más profunda de los acontecimientos, reconociendo su significación en Cristo. O sea, el sentido alegórico, ¿qué tiene esto que ver con Cristo? O sea, cuando leo, por ejemplo, el Mar Rojo, el Cordero Pascual, ¿qué me enseña eso de Cristo? Cuando leo sobre el rey David, ¿qué me enseña esto de Cristo? O sea, sentido alegórico, ¿qué? Exacto, Job, ¿qué me enseña esto de Cristo? Todo esto, ¿ok? Entonces, ese sentido, siempre tenerlo en mente, ¿ok? ¿Qué me está enseñando? Ese por un lado, ¿ok? Otro, oye, creo que me salté uno. Fácil, el moral. ¿Qué me dice esto moralmente a mí? ¿Ok? Porque esto no es nada más como que, qué bonito lo que ocurrió en esa época, sino algún día lo voy a hacer, lo quiero hacer esta cuaresma. Quiero hacer un estudio, un curso sobre el Éxodo y la cuaresma. O sea, porque si no entendemos el Éxodo, no entendemos lo que hizo Jesús, para nada. Pero lo que va al comentario es que ver el sentido moral. O sea, cuando tú empiezas a leer estos locos que amaban, no sé, o sea, Dios los libera del desierto de Egipto y de repente están en Egipto y ya quieren la cebolla que comían. ¿Qué les pasa a ellos? ¿No te acuerdas que eras esclavo por 400 años? Mi niña está en su libro de comprensión de lectura, es acerca del Éxodo, básicamente, y me encanta porque eso, ¿no? ¿De qué te recuerda esto, lo de la sangre a la misa? O sea, hermosísimo cómo realmente una niña de 10 años puede comprender esto. También todos lo podemos hacer. Y entonces llegó a la parte y me dice, mamá, estaban quejándose. ¿Cómo es posible que esta gente se estuviera quejando a Moisés? Y, o sea, me estuvo dando así, estaba indignada de la actitud de los israelitas. Pero exactamente, tú te pones a pensar y te das cuenta de que definitivamente eso es lo que... No, y uno es igualito. Dios te salvó de una cosa y de repente tú dices, bueno, pero antes por lo menos no sabía y me podía hacer tal cosa. Igualito. Y uno va viendo como Dios va destrozando los dioses estos de egipcio y es como que Dios también quiere destrozar estos ídolos tuyos. O sea, ¿qué me está diciendo moralmente a mí? Es que el rey David, ¿cómo se lo... Igualito al rey David. O sea, somos igualitos. Entonces, el sentido moral. Y el sentido, quizás más complicado, anagógico, que tiene que ver... ¿Qué tienen estas realidades con la vida eterna? ¿Cómo esto me apunta a la vida eterna? ¿Okay? ¿Cómo es la iglesia, por ejemplo, un signo de la Jerusalén celeste? ¿Okay? ¿Cómo puedo leer esto, interpretar esto? No tan solo cómo me lleva a Cristo, ni tampoco cómo me lleva, por ejemplo, a entender cómo debo vivir mi vida moral, sino también, o sea, cómo esto me prepara para la vida eterna. Entonces, estos tres sentidos son importantes, ¿no? Decir, ok, ¿cómo lo voy viviendo, no? Ok. Hay un poema bonito que nos enseña sobre estos los dos, que dice así: la letra enseña los hechos. O sea, es decir, la palabra literal enseña los hechos. La alegoría, ¿te acuerdas que se refiere a Cristo? Lo que has de creer. El sentido moral, lo que has de hacer. Y la anagogía, hacia dónde has de tender. Qué bonito, ¿no? Eso nos puede ayudar. Bueno, rapidito, el canon de la Escritura. Lo hablamos la vez pasada, que el canon, es decir, esto es lo que está incluido en las Sagradas Escrituras. Ya lo hablamos la vez pasada, que esto viene también, a través de la tradición y el Concilio de Roma 382. Muy bien. La tradición apostólica hizo discernir a la Iglesia los escritos que van a constituir la lista de los libros santos. Esto se llama canon. Y hay 73, 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Luego con los protestantes ellos le van a quitar libros del Antiguo Testamento, Una cosa importante sobre el Antiguo Testamento es que es parte de la Sagrada Escritura y no se puede prescindir. No decir, no, mira, ya llegó Jesús, yo no me leo el Antiguo Testamento. Eso es como cuando yo leía... Bueno, yo no, eso no es verdad. Mi sobrina, que me choca, me sorprende que lo pueda hacer, ella leía al final del libro. Para hacer qué pasaba, entonces ya se quitaba el estrés y después regresaba. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? No, nadie puede entender por qué Jesús tuvo que venir si no entiendes toda la preparación que hubo y la necesidad de eso. Mira qué bonito, dice, aunque contiene elementos imperfectos y pasajeros, porque son cosas que Dios ha permitido, que se entiende que hay cosas imperfectas y pasajeros, los libros del Antiguo Testamento dan testimonio de toda la divina pedagogía, del amor salvífico de Dios. ¿Y por qué necesitamos el Antiguo Testamento? Mira, yo estaba viendo que en el Nuevo Testamento hay más de 200 citas del Antiguo Testamento. Jesús mismo,
habla de eso, habla como que como ha sido escrito. O sea, muchos hablan de eso porque él está cumpliendo todas las profecías que se habían hecho sobre él, ¿ok? Y por lo tanto veneramos, ¿ok? No tan solo la Escritura, sino el Antiguo Testamento también. Y dice así, la Iglesia ha rechazado siempre la idea de prescindir del Antiguo Testamento. Había una herejía que se llamaba marcionismo, que era eso, que decía, no, ya vino Cristo, dejemos el Antiguo Testamento. No, o sea, porque si no, no se entiende nada, ¿ok? No se entiende como la primera parte de una película y la segunda parte, cómo vas a entender lo que viene. Bueno, el Nuevo Testamento, lo central es Jesucristo, ¿ok? Y los evangelios, ¿ok? Es el corazón. Entonces, yo siempre digo, hay gente que dice, quiero leerme la Biblia y empieza por el Antiguo Testamento. Sí, es verdad. Tú vas a decir, China, te estás contradiciendo. Pero digo, no. A veces es difícil entender, empieza con el Evangelio, enamórate de Cristo y ver toda la preparación que hubo, ¿no? Porque a veces tú dices, ¿qué? No entiendo, no me gusta. Y ya va, o sea, tenemos que entender hacia qué tendía esto, ¿no? Y es precioso. En la formación del Evangelio dice, se distingue 3 etapas. La vida y la enseñanza de Jesús, o sea, qué hizo, qué enseñó, y esto está principalmente en los 4 evangelios, ¿ok? La tradición oral, ¿cómo así? Porque cuando Jesús resucita, manda a los apóstoles a evangelizar y esta es la tradición oral y aquí vemos a Pablo luego escribiendo lo que habían escrito. ¿Ok? Y luego ya los escritos. So, la vida de Jesús, la tradición oral de ellos predicando y luego a medida que se va conformando. ¿Ok? Pero me encanta que dice, no hay ninguna doctrina que sea mejor y más preciosa y más espléndida que los evangelios. Me encanta Teresita el Niño Jesús, lo cita el Catecismo, dice así. Es sobre todo el Evangelio lo que me ocupa durante mis oraciones. En él encuentro todo lo que es necesario a mi pobre alma. En él descubro siempre nuevas luces, sentidos escondidos y misteriosos. Ay, ya yo me lo leí, ya me lo tengo que saber más. Olvídate. Entrando una y otra, como un único alimento, ¿no? Que no cansa de dar. Una cosa bonita. No, incluso le puede pasar a uno, China, porque si te pones a leer así los evangelios, es que realmente hay cosas que las he escuchado, pero de repente te te llegan totalmente diferente y es como que estás nadando en un mar de amor, es como se abre algo en ti, en tu alma, y como que todos tus sentidos a ese versículo específico, a esa enseñanza en específico, o estás en otra etapa de tu vida y hay algo que te llegó más profundo, así que por eso volvemos a lo que es palabra viva. Que no es algo que se escribió como que, ay, qué bonito ni nada, sino que es palabra viva, así que un alimento para el alma, así que como que diferentes partes te van saltando. Y es precioso, yo pienso en los salmos, yo creo que la parte, bueno, no sé, a veces pienso que la parte de la misa que la gente menos le presta atención, o que el salmo lo cantan, no me importa. No, léete los salmos. Los salmos tienen alegrías, los salmos tienen como que reclamos al Señor, o sea, reclamándole al Señor. Los salmos tienen rabia, los salmos tienen júbilo, los salmos tienen... Me da risa, es como un adolescente. Tú lees los salmos y es como toda una vida emocional de un adolescente porque de repente en un salmo así, otra bajada, porque es literalmente el corazón de los que lo escribieron decir, o sea, todos los sentimientos, todo lo vas a encontrar. Entonces, es totalmente distinto acercarse a las escrituras como de estudio, que también es importante, a como palabra, o sea, me voy a encontrar, Dios me va a decir algo, ¿no? Una cosa importante con respecto a eso, lo que llama la unidad del Antiguo y el Nuevo Testamento, las dos cosas van juntas, no se pueden separar, ¿no? Es como que la carne y el hueso. O sea, yo no puedo decir quiero sacar mi esqueleto para acá porque se derrumba todo, ¿no? Y habla de algo en particular que es mi fascinación, que se llama la tipología. Okay, la Iglesia, ya en tiempos apostólicos, y después constantemente su tradición, esclareció la unidad del plan divino en 2 testamentos gracias a la tipología. Lo voy a explicar. Dice, esta reconoce en la obra de Dios, en la antigua alianza, prefiguraciones de lo que Dios realizó en la plenitud de los tiempos. No hay nada más fascinante. Yo siempre he dicho que voy a hacer un curso de la tipología porque no tenemos idea. Que leer el Antiguo Testamento y ver lo que tiene que ver a la luz de Cristo. O sea, cuando se pone a ver a Isaac como un tipo de Cristo, ¿no? Abraham, el hijo único, y allí vemos un paralelo. Tiene que ser sacrificado, ¿ok? Cuando lo va a sacrificar, son
días para ir al monte, ¿ok? El monte que luego, ese monte va a ser donde siglo después va a ser crucificado Jesús. Pero una cosa interesante es que Isaac, que no era un niñito de 12 años, porque tuvo que cargar, dice que cargaba con la madera del sacrificio. Él. Esto nos recuerda a Cristo que carga con la madera, ¿ok? Se ofrece plácidamente porque todo el mundo... Claro, como un viejito, o sea, como un viejito va a ser que va a forzar a un joven a que se sube en un altar y que lo haga a detenerlo y está a punto de... No, él fue una víctima totalmente libre y da su consentimiento. Y igual que Cristo, claro, lo para, pero es bello porque dicen, por cierto, antes de eso, Isaac dice, ok, tenemos la madera, tenemos todo, ¿y dónde está el cordero? Dice, Dios lo va a proveer, ¿ok? Y es hermoso porque cuando lo van a ofrecer en holocausto, no lo ofrece, el ángel lo para, y dice que hubo un carnero, no un cordero, un carnero, ¿ok? Entonces, ese lugar se llama como que Dios proveerá, pero es que Dios en ese momento no proveyó el cordero, por eso un carnero, por eso que Cristo cuando luego es crucificado en holocausto, ese es el cordero pascual. Se te explota la mente. Te decimos cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, cordero. ¿Cordero de Dios? ¿Qué tiene esto que ver? O sea, ¿por qué un cordero? Regresamos al Éxodo, ¿ok? El cordero sin mancha, la sangre, o sea, si uno no entiende. Otra cosa que hace unos años, seguro que lo había leído, pero no lo conecté. Dice que en el Éxodo tenían que agarrar un hyssop, o sea, no creo que se dice hisopo, bueno, no sé cómo se dice la planta. Y ahí es lo que tenían que, con esa planta, ponerlo en el cordero, la sangre del cordero y ponerlo sobre los dinteles de la casa. Y es interesante porque es lo mismo que utilizan cuando le van a dar a Cristo de beber. O sea, los paralelos entre el cordero es fascinante. Y si no tienes idea, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice Juan Bautista, no tan solo en la misa. ¿De qué está hablando? ¿Qué pecado? ¿Qué ocurrió? ¿Ok? Esta tipología, el maná, ¿ok? Ponte a ver el maná. Los israelitas salen de su esclavitud. Pasan todo este tiempo en el desierto por su rebelión, ¿ok? Y el maná es un pan bajado del cielo, un milagro, que van a tener durante su travesía hasta que llegan a la tierra prometida. De las primeras cosas que ocurre cuando llegan a la tierra prometida es que se acaba el maná, no más. La Eucaristía, y esto viene de Jesús mismo, dice, ustedes tuvieron el maná y Dios te da el pan del cielo, el mismo. La Eucaristía es igual, nuestro alimento durante este tiempo de destierro y cuando entremos en el cielo, no más. O sea, si no entendemos la tipología, o sea, esto es un tipo de esto, la arca de Noé, ¿okay? Como la iglesia, ¿okay? Que salva. El cruza el mar rojo, como el bautizo. O sea, son tantas las tipologías que a medida que vayamos leyendo, pero si no nos damos cuenta, Iris, es como... Lo pasamos así como que... sí, ¿qué importa? Entonces esto es importante porque nos ayuda a leer de una manera diferente. A entender, ok, ¿qué tipo de género literario es esto? Cuando leo literal, ¿qué me dice? Cuando lo leo espiritualmente, ¿qué me está diciendo? Y aquí también termina hablando de la Sagrada Escritura en la vida de la iglesia. Dice, es el sustento y el vigor de la iglesia, la firmeza y fe para sus hijos, alimento del alma. Y esto lo vemos. Lo vemos con la lectura de la Sagrada Escritura que debemos estar haciendo cuando vamos a la Santa Misa, cuando rezamos el Santo Rosario. Literalmente estamos diciendo palabras bíblicas, ¿ok? Entonces, esto es tan importante, la importancia de la Biblia en nosotros. Dice algo importante. 133. La iglesia recomienda de modo especial e insistentemente a todos los fieles, no es que al sacerdote, a todos los fieles, la lectura asidua de las divinas escrituras para que adquieran la ciencia suprema de Jesucristo. Pues desconocer a la escritura es desconocer a Cristo. Mentira que lo amas si no lees la Biblia. Yo conocí a un señor tan bello que no podía leer y él se agarraba la Biblia y decía, es verdad, yo no puedo leer, pero lo tengo cerca de mi corazón. Entonces él iba a misa diaria, escuchaba la Biblia, trataba de escucharla, pero tenía un amor. Él decía, no sé lo que, o sea, no puedo leerlo. Y él quería aprender a leer para leer la Escritura. Y esto es importante porque a veces la gente dice, bueno, como dice en la Biblia, a Dios rogando y con el mazo dando. No lo dice en la Biblia. O la gente te confunde, ¿ok? Con cosas y no. Si yo quiero amar a Cristo, yo quiero conocer de Él. Entonces, la importancia de reconocer la Sagrada Escritura, de leerlas, pero
importante saber cómo leerlo. No puedo agarrarlo por partes, ver toda la unidad, la importancia del Antiguo Testamento, entender que hay un sentido literal, un sentido espiritual, todas estas cosas, la tipología. Cuando estoy leyendo esto, ¿qué me está enseñando sobre quién es Jesús? Cuando estoy leyendo esto, ¿cómo me enseña sobre cómo vivir mi vida? No puedo leerlo y decir, ay, qué bien, te felicito en esta época. No, ¿qué me está diciendo a mí hoy? Porque la palabra es viva. Yo sé que tú tienes un amor especial a la escritura, me recuerdo hace tiempo, esto fue hace años, en mi estaba chirriquitica, están todos en la cama, tú estabas leyendo Génesis y me encantó porque hablabas que estaban desnudos y no tenían vergüenza, y a mí en el video, o sea, desnudos, y estaba matada de la risa. Y digo, pero qué bonito, tus hijos en tu cama y tú leyendo el Génesis con ellos, o sea que, nuevamente, esto es algo alimento de la vida diaria. Definitivamente que sí, es que les ayuda, China, es que ¿qué es la vida si no la entendemos con los ojos de la fe? Y es que conocemos tantos personajes. A mí me encanta, o sea, hay tantas cosas que me gustan. Es que decir, realmente, pues, podría hablar de tantas cosas, ¿no? Pero siempre le digo a mis niños, siempre recuerdo yo, cuando ya estoy muerta, son las 7 de la noche, tengo 1000 cosas que hacer más, me recuerdo al apóstol San Juan. Cuidó a la Virgen toda la vida, China. ¿Sabes qué es lo que es cuidar a la Virgen toda la vida? Y está en Patmos y todavía dice, no, todavía puedo escribir más, ¿no? O sea, es como que ese darse más y pues el leer sus palabras, al igual que tantos otros personajes, unos mejor que otros, otros que no sé, que estaban pensando, ¿no? Pero es que sí es muy importante, nos da vida. Si quieren tener una vida más íntima con el Señor, entender más nuestra fe, hay que leer las Sagradas Escrituras. No hay otra cosa que se pueda hacer. Muy bien, así que les recomiendo regresar y leer lo que dice el Catecismo porque los va a ayudar a saber interpretar bien la Biblia. No hay que nada más leerlo, sino leerlo con los ojos de la tradición y la fe. Ya hemos visto cuando se sacan cosas fuera de contexto, así que parte de esto del Catecismo no es que nos escuchen, sino que lo lean y vayan con nosotros, de la mano de nosotros también y nosotros de la mano de tantos santos para poner esto en práctica y en acción. Bueno, si esto les ha servido, quizás les puede ayudar formar grupos pequeños donde leen el catecismo, donde leen la Biblia, donde van discutiendo. La idea no es quedarte con esto, solo puedes compartir, ¿ok? Y también pueden formar grupos de estudio, que sería precioso. Bueno, gracias Iris nuevamente por estar conmigo y lo esperamos en la próxima. Y vamos a rezar un Gloria al Padre para que toda nuestra vida, todo lo que hagamos, todo lo que aprendamos sea para su gloria. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, nos vemos la próxima. Bye, bye.